Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Primero, por supuesto, también reconocer y agradecer la generosa invitación de don José Miguel Salcido, el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, quien tuvo la gentileza de invitarnos para estar en esta mesa, y también, por supuesto, a la señora magistrada, señor magistrado Eric. Gracias por invitarnos a estar aquí, y por supuesto que también agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, de las distinguidas autoridades que se encuentran presentes, y particularmente saludar con un afecto especial al señor representante del señor gobernador aquí, don Mario Treviso. Gracias también por su presencia, y bueno, siempre es un compromiso tener el uso de la palabra al final de una mesa tan rica en exposiciones, en reflexiones sobre un tema tan relevante como el que nos ocupa el día de hoy. Yo voy a tratar de enfocar el tema en una parte que es más en la que está dentro de mis experiencias, que tiene que ver con los posibles efectos de crear una institución de esta naturaleza. Y particularmente me hizo recordar la exposición de don César Jáuregui, una serie de hechos que ocurrieron después de la elección del 88. Cuando en 1988 se dieron los resultados como todo mundo los conoce, inmediatamente se empezó a hablar de la necesidad de una reforma política de fondo. Ya se hablaba desde mucho tiempo atrás de una reforma del Estado, pero particularmente esa reforma del Estado se ha cristalizado en diversas reformas de carácter electoral. La del 89-90 planteó como objetivo central que pudiera construirse un sistema que erradicara las prácticas del fraude electoral. Incluso en algunos textos de publicación inmediata posterior a la elección del 88, se decía que si había alguna certeza respecto de las elecciones hasta ese momento, era el hecho de que podía haber alguna práctica fraudulenta en las propias elecciones. De ahí vino, en el discurso del propio presidente de la República en ese momento, la idea de un acuerdo nacional para la ampliación de la vida democrática, que generó justamente un conjunto de consultas públicas, particularmente 26 congresos locales y una serie de mesas que tuvieron audiencias públicas en la Secretaría de Gobernación, y que produjeron finalmente la publicación de, primero, un decreto que modificó la Constitución en abril del año de 90, y luego la promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en agosto de ese mismo año, que dio nacimiento al Instituto Federal Electoral y a el entonces Tribunal Federal Electoral, que ya tenía un precedente inmediato anterior en la reforma del 87 con el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Ese primer punto estuvo sin duda en medio de un escenario de un cuestionamiento amplio sobre lo que eran las elecciones en ese momento, y particularmente sobre los resultados del año de 1988. Y creo que al menos en ese punto pareciera que la realidad vuelve a imponerse. Hemos desarrollado todo un andamiaje institucional y normativo para poder hacer las elecciones, y creo que hay sin duda avances significativos. Yo empezaría por decir una verdad de perogrullo. Es materialmente imposible que hoy en una elección federal o local alguien se pueda robar una urna, o alguien pueda meterle votos a las urnas antes de que empiece formalmente el proceso de la votación. En 1994 ocurrió una cuestión que, siendo muy técnica de una elección, tiene un efecto concreto específico en el desarrollo de las elecciones. Uno de los cuestionamientos centrales en 1994 tenía que ver con la transparencia de las urnas, justamente. Así que se hizo un diseño de urnas que está prácticamente en toda la República para elecciones federales y locales, y que fundamentalmente tenía como centro de discusión una disposición normativa que decía que deberían de ser de un material translúcido que permitiera ver el interior de la urna. Don César lo debe conocer muy bien, esta disposición. Justamente con los partidos políticos discutíamos eso, y se llegó a la idea de una caja que tenía ventanas de PVC que permitían ver el interior. Y todavía les voy a dar un dato que es, a lo mejor está un poco perdido en la memoria de todos nosotros, pero que generaba una discusión política importante. El ancho de la ranura de la urna era de 1 centímetro por 12 centímetros de largo, y eso, a juicio de muchos, permitía que se pudieran meter muchas boletas al mismo tiempo. Así que a mí, en esa responsabilidad institucional, me tocó ir cortando el PVC para saber cuál era el ancho máximo para que pudiera entrar una sola boleta sin que se rompiera.
Por eso hoy día el ancho tiene 3 milímetros. Y otro detalle que fue fundamental en ese proceso fue una modificación que los legisladores agregaron al Código Electoral en la reforma de 1993, que tenía que ver con el modelo de la boleta electoral. Así que en el viejo artículo 205 le pusieron que el Consejo General del IFE aprobaría el modelo de la boleta electoral, incorporando las medidas de certeza que considerara pertinentes. No dijo cuáles. De ahí vino el talón foliado, acuerdo del Consejo General del IFE del 28 de febrero del 94, que luego cristalizó en reforma como un agregado a la ley en la reforma de 1996. Y así podríamos hablar de miles de cosas que han venido abonando a justamente cumplir el objetivo de la reforma del 89-90, que era la erradicación de las prácticas fraudulentas. Ayer me decía una persona en un evento en el que participé que tenía muchos años que no votaba, que había vuelto a votar después de cerca de 30 años de no hacerlo en las elecciones pasadas. Y le dije, ¿por qué lo hizo? Dice, porque la última vez que intenté votar, dice, llegué justo en el inicio de la votación, pero ya no había manera de meter la boleta porque ya estaba llena la urna. No, bueno, eso ya no es posible en este momento, eso es un hecho evidente. Y eso se logró fundamentalmente a este andamiaje que en el ámbito federal se logró construir, y ojo, a partir de la publicación de la reforma del 89-90, se ajustaron las legislaciones locales. No sé si eso se haga de una manera correcta o sea bueno o malo, eso yo no lo puedo valorar porque creo que finalmente las legislaciones locales se van dando de acuerdo a las condiciones de cada entidad federativa. Hay por supuesto un margen que la autonomía que tienen las entidades federativas tienen para poder dictar sus propias normatividades. Puede servir como referente la legislación electoral local, pero también es cierto, federal, pero también es cierto que en el ámbito local ha habido muchos puntos que han querido siempre rebasar los márgenes de cuidado para garantizar mejores elecciones en las legislaciones locales. Y planteo un caso. En el proceso de 1997 se discutía la posibilidad de establecer centros de votación. No está permitido en México los centros de votación porque la ubicación de las casillas se da con base al principio de acercar lo más posible la casilla al ciudadano. Pero en la legislación de Guanajuato se reguló, y particularmente en una elección municipal en Irapuato se establecieron centros de votación previo a la elección federal del 97 y servían como ejemplos para ver cómo podíamos ir mejorando la normativa federal. Yo voy ahora directo al punto. Sí, por supuesto que la historia nos da referentes fundamentales. También Fray Servando fue conocido ampliamente por aquel desconocimiento que hizo o por aquella duda que introdujo respecto a la aparición de la Virgen de Guadalupe, y eso generó también una enorme discusión de carácter público. Yo diría una cosa muy, muy particular en relación al tema que estamos ahora viviendo. ¿Es técnicamente posible la instalación de un Instituto Nacional de Elecciones? La respuesta podría ser sí. ¿Es conveniente? En mi opinión, no. Y yo diría que no es conveniente por una razón muy sencilla. Primero, porque creo que en el centro de la discusión sobre el tema del federalismo está un principio que es elemental. Las entidades que suscriben el Pacto Federal tienen un margen para dictar las normas y establecer los procedimientos que les permitan la renovación de los poderes que se deben a las elecciones. La elección del gobernador, la elección de los ayuntamientos y la elección de los congresos locales. Y entonces me parece que es lógico que en ese conjunto normativo al que tienen derecho de emitir las autoridades locales puedan establecer los procedimientos y las instancias que se encarguen de esas elecciones. He escuchado un argumento en esta deliberación en el sentido de que no le están restringiendo esa facultad, no se le estaría restringiendo esa facultad a las entidades federativas. Desde mi punto de vista, no es un argumento central para sustentar la desaparición de los órganos electorales, tanto los administrativos como los de carácter jurisdiccional. Y creo que nos podríamos meter aquí todo el día una discusión larguísima sobre el tema, pero mi opinión sería esa. Segundo lugar, se discute mucho el tema de la confianza. ¿Son o no confiables las autoridades electorales locales? Bueno, pues esa misma discusión está en el ámbito de las autoridades electorales federales. Los consejeros electorales, no hablo de los magistrados porque están en una ruta de discusión diferente, pero en el caso concreto de los consejeros electorales
siempre está en el ámbito federal una discusión respecto a si están o no partidizados. Decía en una entrevista que me hizo hace algunas semanas Riva Palacio, bueno, es que a ustedes se les puede ubicar en la geometría política de acuerdo a cómo votan. Bueno, pues ese es un simplismo que me llevaría a mí a reflexionar sobre lo siguiente. Si un día el Consejo General del IFE decide por mayoría que el caso Monex no significa un esquema de aportaciones indebidas por empresas mercantiles, los consejeros que votan son priistas en ese sentido. Si otro día el Consejo General del IFE decide resolver un asunto en el cual se le acusó al presidente Vicente Fox de que hubo una cantidad impresionante de spots que pudieron significar aportación en especie a la campaña presidencial del el expresidente Felipe Calderón, y el Consejo General lo absuelve, pues entonces panista. Y si otro día el Consejo General del IFE decide que el asunto vinculado a Honestidad Valiente y otros asuntos de Morena no son fundados y por tanto no hay razón para imputarle responsabilidad ni a esa organización ni al Partido de la Revolución Democrática, el Consejo General es perredista. Entonces me parece que es un simplismo un poquito extraño y difícil de sostener con datos duros un tema de esa naturaleza. Por el otro lado está la discusión siempre sobre las cuotas partidarias para la designación de los consejeros electorales. El punto es muy sencillo, se modifica el procedimiento, se establece un procedimiento mucho más claro que pueda convencer a todos, a los actores políticos, a las organizaciones sociales, a las instituciones académicas, a los ciudadanos, a los partidos políticos, para la designación de los consejeros electorales. Mismo punto desde mi perspectiva para la integración de los órganos electorales en el ámbito de las entidades federativas. Una desaparición de los órganos electorales locales podría ser, desde mi perspectiva, contestada con un esquema de mejoría a partir de una modificación al 116. Pongamos en el 116, como se han colocado normas específicas, por ejemplo, para definir los periodos de duración de los gobernadores o para establecer las reglas mínimas que deben contener en materia electoral las legislaciones locales, un perfil específico de los consejeros electorales, periodos únicos de duración en los encargos y los perfiles que idealmente deben tener los propios consejeros electorales de las entidades federativas. En los temas de la confianza hay muchos detalles que están inmersos y la discusión sobre la confianza siempre se da en medio de un entorno. Los entornos siempre nos llevan a discutir si los órganos son o no confiables. Pienso, por ejemplo, en las elecciones del 2010, elecciones locales del 2010, donde, por ejemplo, un día, ante una decisión del Instituto Federal Electoral para pedir a los medios de comunicación que bajaran un spot del gobierno federal que estaba presumiblemente violando la base constitucional que prohíbe la difusión de logros de gobierno durante el proceso de las campañas locales o federales, las dirigencias de algunos partidos políticos salen a decir que la decisión del IFE es una decisión sesgada que carece de credibilidad porque hay un sesgo en favor de un partido político, y luego 3 días después esos mismos dirigentes van a una entidad federativa y dicen que no creen en la organización de las elecciones por el Instituto Estatal Electoral y le piden públicamente que el IFE se haga cargo de esa elección, pues me parece que es una discusión extraña en términos de la confianza. La confianza hoy día en temas electorales, vamos a decirlo descarnadamente, es una discusión del entorno, es una discusión de momento y es una discusión estrictamente política. Vamos a datos objetivos. Está el estudio reciente del CIDE, donde se habló sobre los niveles de credibilidad en las elecciones y en las autoridades electorales. En una escala de 1 a 5, a nivel internacional, México está en 3.3, mientras los estándares en la media están en 3.6. Ahí dejo los datos, son datos de investigadores, de especialistas. Está el estudio después de la elección del 2009, donde fuimos medidos órganos electorales y locales por el propio CIDE y donde tenemos calificaciones, por ejemplo, ahí lo digo sin ánimo de ninguna cosa, alrededor de 10 puntos arriba los órganos administrativos de los órganos jurisdiccionales, abajo de la Iglesia y abajo del Ejército Nacional. Somos las terceras instituciones que tienen ciertos niveles de credibilidad. Claro que también me podrían decir, hay muchos medios de comunicación que publican encuestas donde el nivel de la confianza va cayendo de las autoridades electorales y pueden llegar hasta un 34%. Hay que ver las metodologías también. Y aquí en el tema de las encuestas, pues cada quien se allega de los números que cree que le pueden servir más para el debate político. Este es un manejo raro que tenemos todos con las encuestas. Yo diría otra cuestión.
¿Puede haber confianza en los órganos electorales? En mi opinión, sí. ¿Por qué? Porque finalmente, de todas las decisiones que toman los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales de las entidades federativas y que llegan a ser de alguna manera impugnadas ante las instancias federales, casi en su totalidad son ratificadas en la forma en que son decididas en el ámbito de las entidades federativas. Y creo que los andamiajes institucionales y normativos que se han creado en el ámbito de las entidades federativas han contribuido fundamentalmente a ir logrando mejores niveles de democracia. Para mí, de construir esas instituciones en el ámbito de las entidades federativas, poco abona al fortalecimiento democrático y menos aún al fortalecimiento del sistema electoral, y podríamos ir viendo detalles de por qué no. No reconocer, por ejemplo, que en el ámbito de las entidades federativas se ha empezado, por ejemplo, con el voto electrónico, caso Jalisco, caso Coahuila o el Distrito Federal, que está demostrando que sí es factible el tema, me parece que sería un error desconocer eso. Desconocer que, por ejemplo, ante una regulación incompleta, en el caso concreto de las elecciones últimas locales de Quintana Roo y de Zacatecas, se reguló la figura de las candidaturas independientes, me parecería también que es un error. Decir, por ejemplo, como señalaba ayer Javier Aparicio en un foro, que la instalación de casillas es más exitosa en el IFE que en las entidades federativas, son asuntos de valoración. Decir, por ejemplo, que puede haber prácticas fraudulentas más en los órganos electorales de orden local que en los federales, me parece que requeriría también de datos mucho más objetivos y mucho más claros para poder hacer estas valoraciones. Yo en lo particular creo que los resultados están concretos en los lugares donde ha habido cuestionamiento severo a los órganos electorales locales y se han formado coaliciones para postular candidatos a gobernadores. En todos esos casos prácticamente han ganado las coaliciones. Veamos el caso Sinaloa de las elecciones 2010, veamos el caso Puebla, veamos el caso Oaxaca o veamos el caso Baja California en la última elección de carácter local. En fin, yo por supuesto soy partidario de un esquema de fortalecimiento de los órganos electorales y también soy partidario de la idea de que una reforma electoral tiene que ser inminente ante la necesidad de ajustar algunas de las atribuciones del propio Instituto Federal Electoral, pero un esquema que permita una sana convivencia entre las autoridades electorales que responden a las normas de las entidades federativas y la federal. Creo que se tomó de manera prudente una decisión para incluir una disposición en el ámbito federal para que a petición expresa de los órganos electorales el IFE pudiera organizar una elección de carácter local con dos condicionantes: una petición de órgano competente y que ésta se presentara 6 meses previos al arranque del proceso electoral. Hay muchos estudios en este momento sobre estos temas. Este estudio que citó don César en su magnífica presentación del día de hoy de Luis Carlos Ugalde es un estudio muy interesante, es una especie de diagnóstico que contribuye a identificar ciertas problemáticas sobre la base de la necesidad de modificar la legislación de carácter federal. Todos los temas están, por supuesto, reflexionados, como también están en déjenme usar, no suelo hacer apologías de trabajos propios, pero el IFE ha hecho un problemario muy interesante en un libro blanco que no es una historia del proceso electoral, sino una identificación concreta de problemáticas y propuestas específicas de soluciones. Yo diría, aparte de los temas resaltados por Ugalde, el tema de la fiscalización se volvió en el tema después de las elecciones últimas. En 1991, primera elección del IFE, y 94 quizá la discusión fue el número de las boletas en las casillas especiales. Esa fue la discusión, para decirlo claramente, pero hay que reconocer que los acuerdos tomados tenían que ver con las posiciones concretas de los partidos. Llegaron a ponerse 300 boletas en casillas especiales por acuerdo expreso de los partidos, que todavía podían votar hasta el proceso electoral de 1994, hasta mayo, porque justo en mayo la reforma le quitó el voto a los partidos en el seno del Consejo General. Pero desde mi perspectiva, esos temas están ahí. Y creo que algunas de las problemáticas identificadas ciertamente por Ugalde tienen soluciones concretas. Una alta litigiosidad, dice él, sí, hay muchísimas quejas. Que le den a las autoridades electorales, federales y estatales, capacidad para que determinen si una queja es frívola y se deseche. Pero ahora, bajo muchos criterios jurisdiccionales, avanzamos sobre la base de que hay que desahogar prácticamente todas las quejas, y bueno, hemos tenido más de 1000 quejas en el ámbito federal, nada más del puro conocimiento del IFE en la elección del 2012.
de los órganos electorales locales, pues deben ser cantidades todavía mucho más grandes. El tema del clientelismo está asociado al tema de la compra y coacción del voto, pero ahí necesitamos una reforma de otro tipo. El tema de la compra y coacción del voto requiere un tratamiento aparejado a una modificación profunda de los tipos penales y a la erradicación mucho más enérgica de ciertas prácticas que nos llevan a ello. Hace algunos meses fui observador en una elección en Paraguay. Ahí el acarreo está institucionalizado. O sea, no pasa nada, incluso con las camisetas de los colores de los partidos que contienden. Llevan a la gente hasta la casilla para que voten. Uno le pregunta a la persona por qué hace eso, es acarreo, es indebido, porque eso tiene que ver con una inducción al voto, una coacción al voto. Y ellos dicen, no, aquí es así y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces, en el caso nuestro, eso hemos avanzado de manera significativa, buscando una erradicación en el ámbito federal, en el ámbito local. Nos faltan muchos pasos por dar, sí, pero estamos como en un proceso todavía inacabado que va requiriendo de nuevos eslabones en la medida que va avanzando. El tema de la aparición de los organismos de transparencia después de la promulgación de la legislación de 2002, que ya tenía también dos precedentes locales, Sinaloa y Jalisco, son dos entidades que tuvieron su ley de transparencia previa a la federal, me da la impresión de que nos ha ayudado muchísimo. Ahora habría que ver si el tema de la aparición de los órganos de transparencia está teniendo un efecto concreto en el ataque a la corrupción. Esas partes creo que tenemos que empezar a contestarlas. Y creo también que la aparición de este tipo de organismos tiene que ayudarnos a revisar cómo vamos en el tema de la rendición de cuentas y particularmente cómo los ciudadanos van estableciendo los mecanismos de control frente a las autoridades electorales que ejercen el dinero. Creo que hay una serie de detalles todavía que habrá que revisar. Yo me quise centrar particularmente en estos temas de orden más de carácter operativo, pero me parece importante porque me parece que la mesa ha sido muy rica desde la perspectiva de una reflexión como la que formuló el maestro Molina, una reflexión también muy impactante del magistrado Pablo Héctor González, y una reflexión también muy aguda de la realidad política como la presentó el maestro César Jáuregui. Así que pues estos serían mis comentarios para la mesa del día de hoy.